Buenos días, vamos a comenzar el tema de hoy. En la clase anterior ya habíamos visto algunas propiedades de los exponentes, hoy las vamos a ampliar para ver en su totalidad este tema de exponentes. Está en la página 16 y aquí están las propiedades, están en un cuadradito azul, ¿verdad? Hay 5 propiedades más las que habíamos visto anteriormente. Yo les voy a dar otras más para completar también porque son importantes. Por ejemplo, cuando el exponente es un cero, el exponente negativo que lo vimos ayer, esas son las que faltarían, ¿verdad? En ese cuadradito. Pero, como les decía, pues las vamos a completar ahí. Bueno, ¿de qué se trata este tema? Bueno, los exponentes enteros, pues son números enteros que tenemos como exponente. Por ejemplo, si tenemos una base que es un 5 elevado a, por ejemplo, un 3. Este número 3, el exponente, ¿verdad? Nos indica cuántas veces debemos multiplicar a la base por sí misma. A veces nos confundimos y decimos 5 por 3, pero no, ¿verdad? Ese es un número que le está indicando a la base multiplicarse por sí misma esa cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este sería 125. Como es un número que da órdenes de cuántas veces hay que hacer algo, tiene que ser positivo, ¿verdad? Una orden negativa es una orden ambigua, ¿verdad? Ayer les ponía el ejemplo que o no sé si fue en esta sección, el ejemplo de que si su entrenador le dice, corre y dale 3 vueltas a la cancha, 3 vueltas, ¿verdad? Usted sabe que va a ser 3 veces que lo tiene que hacer. Pero si le dice, dale menos 3 vueltas a la cancha, usted va a decir menos 3 veces. ¿Será que las tengo que correr hacia atrás? Queda uno pensando. No, ¿verdad? Un número que da una orden, un número ordinal, que da órdenes, que da órdenes, ¿verdad? Entonces, 3 veces. Tiene que ser entero y positivo. Por esa razón, ayer que vimos algunas propiedades adelantadas, si el número es negativo, la propiedad que nos permite pasarlo a positivo, pues es trasladar toda esta potencia al denominador y el exponente, y nada más el exponente, la base no, solo el exponente cambia de signo, ¿verdad? Y ahí la podemos calcular en la parte de abajo, 125. En la calculadora lo puede hacer también. Usted pone 5 elevado a la negativo 3 y ya le tira de un solo pues el resultado que sería 1 sobre 125. Recuerda que si se lo dan decimales con la misma tecla de la fracción puede cambiarlo a fracción, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí ya vamos a introducir letras para representar números, variables, y también pueden ser números. Las bases pueden ser esta, ¿verdad? La base pueden ser tanto letras como números. Cuando son números, pues se calcula el valor. Y cuando son letras, pues se quedaría expresado nada más la variable elevada a un exponente positivo. Bueno, entonces vamos a ver en qué consisten estas propiedades y los ejercicios. Ahí en la página 16, ahí tenemos las propiedades. Vamos a ver cuándo las vamos a usar y cómo las vamos a usar. Bien, para comenzar, vamos a hacer ejercicios que están aquí en la página 17 y luego pues en las otras páginas. ¿Y en qué consisten estos ejercicios? Las instrucciones dice, simplifique cada uno de los siguientes ejercicios. No deje exponentes negativos en la respuesta final. ¿Por qué no hay que dejar exponentes negativos? Porque como existe la propiedad para cambiarlo a positivo, entonces debemos usarla. Y de tal manera que en su respuesta ya no haya ninguna otra propiedad que usar. Simplificar es que al final le queden, si es un número, pues calcularlo.
Y si son letras, que solamente quede una con exponente positivo. En vez de tener varias, al final solo tener una con exponente positivo. Y así por eso se llama simplificar, ¿verdad? Porque se ve pues más simple. Por ejemplo, aquí en el ejercicio 1 dice pues la instrucción que le acabo de dar, ¿verdad? Simplifique y deje su respuesta con exponente positivo. Ahí en este caso la variable x es la base y ese puntito es que se están multiplicando, ¿verdad? Entonces, la manera de reducir esas dos x a que solo esté una es utilizando la propiedad número 1, la que está en la página 16, ¿verdad? Esa propiedad dice que si tenemos una multiplicación de igual base, entonces se copia la base y se suman los exponentes, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener 2x, voy a tener una nada más. Y su exponente se va a reducir a uno solo también, pero para que sea equivalente, dice la propiedad que tienen que sumarse. 3 más 2. Te puedes sumar de un solo y poner el 5 ahí, ¿verdad? Yo estoy, porque estoy poniendo el procedimiento. El 5 ya quedó positivo como exponente, entonces ya no hay nada más que hacer. Esa sería la simplificación de x a la 3 por x a la 2. Simplificado es x a la 5. ¿Verdad? En lugar de tener esto, ahora tengo esto, ¿verdad? Que se vea más simple, más pequeño. Entonces, por esa razón decimos simplifique, ¿verdad? Porque logramos obtener una sola variable con su exponente positivo que quedó así sin necesidad de hacer nada más. No importa cuántas letras sean, si todas están multiplicando, se copia una nada más y se suman todos los exponentes. En caso de que los exponentes sean con signos diferentes, con signos iguales, se va a aplicar cuando estemos sumando la regla, ¿verdad? Signos iguales se suman y signos diferentes se restan. O sea, nosotros planteamos la suma y después, dependiendo de cómo queden los signos, hacemos efectiva la operación. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Bueno, voy a poner uno que no esté ahí para ejemplificar esto. Por ejemplo, y a la menos 3 por y a la 7. Entonces nosotros copiamos la base y miren, menos 3 más 7. ¿Verdad? La suma está planteada como debe de ser, pero al momento de efectuar la operación es con la regla de los signos para sumar o restar. O sea, una cosa es el planteamiento de la operación y después otra cosa es la operación efectiva que se hace después según los signos que tiene. Usted plantea una suma y después depende si los signos de los números que están sumando son iguales, pues se suman y conservan el signo, y si son diferentes se resta y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. Menos 3 más 7 sería 4. Y ahí nos quedaría este, ¿verdad? Por ejemplo, el ejercicio 4 dice a la menos 3 sobre a la 5. En este caso, ya podemos ver que es diferente porque ya no están multiplicándose, sino que se están dividiendo. Entonces, cuando dos variables, cuando dos potencias tienen la misma base y se están dividiendo, la propiedad número 2 dice que se copia la base. Vamos a ir colocando aquí las propiedades que vayamos viendo. Ahí las tienen en su libro, ¿verdad? Las pueden escribir también en su cuaderno o en una tablita para tenerlas a la mano. Pero en el examen no pueden llevar tablitas ni nada, solo es para mientras estén estudiando, para que se las vayan aprendiendo. Propiedades de los exponentes, ¿verdad? O leyes también se le dice a los exponentes. Bueno, habíamos visto la 1.
y la 2 que estamos viendo ahorita. Bueno, la 1 era multiplicación de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. División de igual base. Hay un micrófono encendido ahí para que revisen y lo apaguen. Porfa, m menos c. Aquí se restan los exponentes. Bien, en esta propiedad la base no puede ser 0 porque la división entre 0 no existe. Y aquí tenemos un denominador, ¿verdad? Entonces, aquí se pone la restricción. Esta propiedad es válida siempre y cuando la base no sea 0. Si es 0, es una expresión que no existe en los números reales. Usted puede probar ahorita, puede dividir en su calculadora cualquier número y lo divide entre 0, le va a tirar error matemático. Entonces, por eso, cuando hay siempre una propiedad que involucra un denominador, la letra que representa ese denominador siempre se pone en un ladito aparte que no puede ser 0. Este símbolo significa diferente. Entonces, A debe ser diferente de 0. Bueno, entonces aplicamos la propiedad y copiamos la base y restamos los exponentes. Recuerden que planteamos la resta y después, dependiendo de los signos, pues la operación efectiva sería signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Bueno, menos 3 menos 5. Ya planteamos la resta y como el menos 3 también es negativo, pues quedan signos iguales y efectivamente se va a sumar. Aquí se plantea la resta y después, recuerden, se realiza la operación de acuerdo a la regla de los signos para sumas y restas. Bueno, sería menos 8. Y recuerden la instrucción que decía ahí que no hay que dejar exponentes negativos, así que en este caso quedó negativo el exponente después de aplicar la propiedad. Así que debemos aplicar la propiedad que vimos ayer y trasladar hacia el denominador la potencia con su exponente positivo. A la 8 en el denominador. Esta sería la respuesta. Si usted deja una respuesta con exponente negativo, faltaría hacer un paso más, ¿verdad? Entonces no estaría completo el ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, el 5. El 5 es x a la 4 sobre x a la menos 2. Entonces tenemos x y planteamos la resta. 4 menos, como el 2 es negativo y hay un menos de la resta también, entonces abrimos un paréntesis y colocamos el signo del número también. O sea, tiene que ir el signo de la resta, que es negativo, y el signo del número negativo, ¿verdad? Aquí no se puso paréntesis más 5, por ejemplo, menos 3 menos más 5, porque a los positivos no se les pone su signo, ¿verdad? Porque el signo más es inofensivo. Ahora, si lo ponen, no hay problema. Miren, siempre queda igual. Por eso no se escribe, porque siempre queda igual. Miren, si yo multiplico los signos, menos por más da menos. Entonces queda igual, ¿verdad? Pero con la resta no, ¿verdad? Por eso siempre hay que tener cuidado con la resta. Ponga el signo de la resta y el signo del número. Como lee, lo escribe. Miren, 4 menos negativo 2. 4 menos, paréntesis, negativo 2. Y multiplicamos estos signos y menos por menos da más. Miren, ahí sí queda diferente, ¿no? ¿Verdad? Por eso con el resta siempre tenemos que poner los signos. Entonces tenemos 4 más 2, x a la 6.
Esta sería la respuesta. Voy a hacer ahorita el ejercicio 11. Luego de hacer estos pequeñitos, ya vamos a hacer entonces después los que son más largos. Para ir viendo primero individualmente las propiedades y después en los ejercicios que son largos, hay varias propiedades que se necesitan utilizar para lograr simplificar. Aquí, por ejemplo, como estamos viendo una por una, pues solo una se ocupa y máximo dos cuando el exponente queda negativo. Bien, aquí sí pueden observar, a diferencia de las dos propiedades que acabamos de ver, no tenemos varias bases, sino que solo una base. Lo que se repite son los exponentes. Entonces, cuando hay dos exponentes o más, pueden ser dos o más, se aplica la propiedad número 3 y nos dice que si tenemos una base, un exponente y afuera tenemos otro exponente, y si hay otro paréntesis y otro exponente y otro y otro y otro, cuantos hayan, se copia la base y se multiplican los exponentes, todos los que hayan. Se multiplican los exponentes. En estas tres propiedades son las que se utilizan operaciones con los exponentes, ¿verdad? De ahí las otras propiedades solo es para distribuir, eliminar exponentes negativos, pero donde se suman, se restan y se multiplican exponentes son en estas tres primeras propiedades. N por M. Así pegadito, ¿no? Bueno, entonces se copia la base y se multiplican. Menos 2 por menos 3. Entonces sería menos por menos da más, 3 por 2, 6. Entonces, cuando usted tenga varios exponentes, pues la propiedad dice que hay que multiplicarlos todos. Este no está ahí, pero es que no miro uno que venga solito con esta propiedad. Si tenemos varias variables o varias bases, ya sean números o letras, multiplicándose, ojo, a multiplicándose. Si vinieran así, sumándose o restándose, ahí no aplica esta propiedad, ¿verdad? Entonces, si es multiplicación, sí, si están pegadas, sí, se distribuye. Esta es la propiedad 4. Una para cada uno. Pero estas propiedades que estoy copiando ahí, recuerden, están ahí en la página 16 en una tablita. También en el libro, de las páginas finales, en la página 252 y a la 255, ahí hay un resumen de todas las fórmulas que se van viendo, ¿verdad? La de los números reales, las leyes de los signos, las propiedades de los exponentes, las de las fracciones, las de los radicales, todas están ahí, ¿verdad? En la página 252 también hay un resumen de todas las fórmulas. Bueno, entonces se distribuye, ¿verdad? El 3 y así el paréntesis ya no aparece. Y ya sin el paréntesis ya se mira que se utilizó la propiedad correspondiente para eliminarla. Recuerden que esto no es lo mismo cuando es suma, no aplica, ¿verdad? No queda el mismo resultado. Si las variables fueran números,
y usted hace la operación, no queda el mismo resultado distribuyendo los exponentes que sumando y después elevarlo, queda diferente. Así que si son sumas o restas, no se aplica esta propiedad solo cuando están pegadas, ¿verdad? La 4. Y algo similar ocurre con la última que está ahí en esa tablita de esa página. Para ella sí hay, creo que el 17. Dice 5, 3. Ayer hicimos creo que alguno parecido a este. Y es parecido, ¿verdad? En cuanto a que se distribuyen los exponentes. Cuando es división también se puede. Si el paréntesis abarca tanto el de arriba como el de abajo, el exponente le pertenece al de arriba y también al de abajo. Aquí también aplica que en el denominador, en este caso b, sea diferente de 0. Entonces aquí se aplica los dos, 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. Y como en este caso son números, pues los podemos calcular. 25 sobre 9. Bueno, entonces vamos a hacer entonces ejercicios donde hayan que simplificarse utilizando pues no solo una, sino que varias de ellas. Antes de hacer eso, solo agreguen otra propiedad. Pónganle pues propiedad 6. Si el exponente es 0, no importa qué número sea la base, excepto 0, ¿verdad? Si es 0 la base no funciona. Pueden poner en su calculadora 0 elevada a la 0 y le va a dar error matemático. Cualquier otro número que esté elevado a la 0, positivo, negativo, fraccionario, el que sea, el resultado va a ser 1 positivo. ¿Verdad? Bueno, pueden añadir esa. Bueno, entonces podemos comenzar con los ejercicios que tengan pues varias operaciones, ¿verdad? Vamos a ver uno pequeño, bueno, puede ser el 9. Podemos comenzar con ese 9. El 9 dice m a la menos 3, n a la 5, m a la menos 2 y n a la 3. Bien, pero antes de comenzar con estos ejercicios que involucran pues más de una propiedad o la misma propiedad más de una vez, ¿alguna pregunta con las propiedades anteriores? Ujú, bien. Continuemos entonces aquí. Aquí, a diferencia de los que hicimos anteriormente, es que hay dos letras, ¿verdad? Al final, pues, tiene que quedarme una sola M y una sola N. Y con exponentes positivos los dos, ¿verdad? Bueno, entonces miro yo en mi repertorio de fórmula de propiedades cuál es la que se asemeja. Y tengo una M arriba y una M abajo, va división de igual base para la M. Entonces sería la propiedad número 2 y para la N también. Entonces sería la propiedad número 2 para ambas letras, ¿verdad? Copia la base y resta los exponentes. La resta de los exponentes, para no copiar mucho, puede hacerla en un ladito aparte. Como se van a restar, dice menos 3 menos negativo 2. Entonces, ¿cómo va a quedar ahí la operación? Menos 3 menos por menos da más 2. En la calculadora puede ponerlo así el planteamiento como está y de un solo le va a quedar el menos 1. O sea, en su calculadora ponga tal y como está, menos 3 menos paréntesis negativo 2. Y le va a quedar pues menos 1. Entonces m me va a quedar a la menos 1.
Ahora aplico la misma propiedad para la n. Copio la base y resto sus exponentes. ¿Cómo quedaría el exponente de la n? Dos. Ajá, muy bien, 2. Casi siempre usamos este planteamiento cuando hay números negativos involucrados, que es donde está más delicada la cosa, ¿verdad? Cuando hay números negativos involucrados, pero si son enteros y positivos, la resta eh, se puede hacer de un solo en la mente, ¿verdad? 5 menos 3, 2, ¿verdad? Cuando los números son enteros y positivos, estas operaciones de suma, resta, multiplicación y división son como cuando comenzamos a ver estas operaciones, ¿verdad? En la escuela. Ya cuando se introducen números negativos y positivos es cuando ya empieza a ser más delicada la cosa. Pero si son enteros y positivos, 5 más 3 son 8, 5 menos 3 son 2. No hay que plantear ni nada, ahí nomás lo podemos hacer en la mente. Bueno, me falta algo todavía porque me tiene que quedar exponente negativo, perdón, me tiene que quedar exponentes positivos todo. La n ya está lista. La n está bien. A la n no le voy a hacer nada porque ya está solamente una n con su exponente positivo. Pero esta todavía falta, ¿verdad? No tengo que dejarla con ese exponente negativo. Entonces voy a aplicar la propiedad y fíjense lo que voy a hacer aquí abajito. Si yo aplico la propiedad que vimos ayer, en donde se traslada hacia el denominador, sería así, 1 sobre m. Recuerden que cuando es menos 1 solo se pone ya la m, no se le pone el exponente 1 porque es identidad. Y n a la 2. Están pegadas, ¿verdad? Están pegadas. Entonces, si se fija, como están pegadas, están multiplicándose. Entonces, arriba 1 por n, n cuadrado. Y abajo solo pongo la m. Pero para ahorrarse todo esto, no es necesario que lo haga de esta manera. Lo que hace es lo siguiente. La variable que le quedó con su exponente positivo la deja arriba o donde quede. Si está abajo, déjela abajo. Y si está arriba, déjela arriba. Déjela donde quedó. Y la que tiene el exponente negativo la traslada de un solo hacia abajo. Y de esa manera, pues, se puede ahorrarse escribir esa propiedad. Porque al multiplicarse, como arriba es un 1, va a quedar siempre lo de arriba igual. Y lo que va a bajar nada más es la variable que tiene el problema del exponente negativo. Así que lo puede hacer de un solo trasladándola hacia abajo y dejando en arriba, pues, la que quedó con su exponente positivo. Ahora, si las dos hubieran tenido exponente negativo, entonces pone un único 1 arriba. Por ejemplo, si hubiera quedado así, m a la menos 1 y esta también hubiera quedado negativa. Como en este caso las dos van a bajar, entonces ponga un único 1, ponga una línea más larga y baja las dos. M a la 1 que no se escribe y N a la 2. ¿Verdad? Recuerde que lo puede hacer individualmente, pero esto es solo para ahorrar, ¿verdad? Para saber que se puede hacer así, ¿verdad? Usted puede hacerlas individualmente. 1 sobre M, y si quiere ponerle un puntito para ver la multiplicación mejor, pues póngaselo. Y 1 sobre N a la 2, ¿verdad? Y mire, 1 por 1, 1. Por eso solo es necesario poner un 1. Y abajo, M por N cuadrado, solo se ponen pegaditas, ¿verdad? Entonces, para ahorrarse hacer esto, puede trasladar a las dos de un solo y poner un único 1 arriba nada más. Esto es cuando ya termina el ejercicio y usted le quedó un exponente negativo o le quedaron varios exponentes negativos. Entonces, lo que tiene que hacer es trasladarlas hacia abajo
todas aquellas que le quedaron negativas. Y si quedaron abajo, las traslada hacia arriba. ¿Verdad? Bien. Bueno, hagamos otro que tenga varias. Va a ser el 15. O sea, el 15 que tiene varias operaciones. X a la menos 1. Y a la 2. Y este está elevado a la menos 2. Y hay una fracción, ¿verdad? Y abajo está XY a la 2. Bueno, entonces vamos a resolverlo, ¿verdad? Ese paréntesis indica que, si se fijan adentro están pegadas las variables, entonces el menos 2 le corresponde a cada una de ellas. Entonces vamos a empezar distribuyendo este negativo 2 para cada uno de ellos. ¿Verdad? Sería X a la menos 1 elevado a la 2 y siempre pegadito, Y a la 2 elevado a la menos 2 también. El menos 2 se le distribuyó para cada una de ellas. Y abajo también aplicamos la misma propiedad, solo que como ellas no tienen un exponente adentro, en realidad sí lo tienen, es 1, ¿verdad? Pero el 1 es identidad, ¿verdad? Así que no es necesario poner el paréntesis, de un solo le pone el 2 a cada uno de ellos. Arriba sí, porque ya tenía un otro exponente ahí adentro, ¿verdad? Bien, en la parte de abajo solo tengo una X, una Y. Ahí no hay que hacer nada en estos momentos. Pero arriba sí todavía hay que hacer algo, ¿verdad? Por esos paréntesis que quedaron. ¿Qué propiedad tendría que usar para eliminar esos paréntesis? La 3. Ajá, muy bien. La 3, perfecto, ¿verdad? Entonces dice la propiedad que para quitar ese paréntesis tengo que multiplicar los exponentes y en lugar de 2 voy a tener 1 nada más. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. 2 positivo, ¿verdad? Sí. Correcto. Y Y a la menos 4. Y abajo tengo X al cuadrado y Y a la 2. ¿Verdad? Me queda un ejercicio parecido al 9 que hicimos hace poco, en donde tenemos variables arriba y abajo, ya no hay paréntesis, entonces podemos aplicar, sería la propiedad 2 para cada uno de ellos. Pero podemos ahorrarnos, ¿alguien me puede decir qué podemos ahorrarnos ahorita hacer en cuanto a la aplicación de propiedades con respecto a una de las dos variables que tenemos ahí? Podemos eliminar, licenciada. Exactamente, podemos cancelar X cuadrado de arriba con X cuadrado de abajo, ¿verdad? Y solo me quedaría la Y. Ahora, para cancelar, solo quiero aclarar algo muy importante. Le voy a hacer aquí, aparte, aquí la vamos a cancelar, ¿va? Pero aquí va a estar la explicación de por qué se cancela y qué número queda. Porque hay dos tipos de cancelaciones, ¿verdad? Cancelamos con resta, y cuando cancelamos con resta queda 0. Por ejemplo, X menos X, ¿verdad? X menos X es 0, ¿verdad? O sea, cancelamos este y queda 0. Ahora, si cancelamos una X de arriba con una de abajo,
Lo que estamos haciendo es dividiendo lo mismo. Y cuando dividimos lo mismo, el resultado siempre es 1, ¿verdad? 5 entre 5 es 1, 20 entre 20 es 1. Cualquier número o cualquier letra dividida entre la misma letra siempre va a ser 1. Entonces, si nosotros cancelamos por medio de la división, cuando hay uno arriba y uno abajo, queda 1, ¿verdad? Queda 1. Entonces, miren, si nosotros aplicamos la propiedad número, sería la 2. Como los exponentes son iguales, si nosotros los restamos, el resultado es 0. 2 menos 2 es 0. Y miren esta propiedad. X a la 0 sería entonces 1. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros podemos cancelar. Ahora, ¿por qué no ponemos el 1? Porque el 1 es un elemento de identidad, así que no lo escribimos en la respuesta final y también cuando lo estamos simplificando. ¿Cuándo pondríamos el 1? Si no tuviéramos esto, si no tuviéramos la y, entonces ponemos el 1, ¿verdad? Pero como tenemos la y, entonces no es necesario poner el 1 porque el 1 multiplicado por la y va a quedar la misma y, ¿verdad? Entonces cuando lo cancele y quedan otras cosas, pues solo lo cancela y ya no escribe nada. Pero recuerde que en realidad es un 1 que está ahí, que como es identidad, pues no se sigue escribiendo. Aquí era menos 4 y aquí era 2. Entonces la X ya la cancelé. Recuerden que queda 1 y como el 1 es identidad ya no la escribo. El 1 como coeficiente se omite. Aquí quedaría como coeficiente. Bueno, aquí sería menos 4 menos 2, que es menos 6. Y finalmente 1 sobre y a la 6. Así quedaría entonces la respuesta final aquí. ¿Verdad? Ahí quedaría. Bien, ¿tienen alguna pregunta con este? No, licenciada. Bien, vamos a hacer otro. Solo que me voy a salir para que no quede cortado. Entonces vamos a salir, nos vamos a meter para que no quede cortado el ejercicio.